Las políticas del capital de trabajo. Generalmente, los activos corrientes representan la mayor proporción de los activos totales, siendo su principal fuente de financiamiento los pasivos corrientes. Las políticas de capital de trabajo son decisiones respecto a los niveles de inversión en activos corrientes. La proporción del financiamiento corriente respecto al financiamiento a largo plazo o una combinación de ambas. Las políticas de capital de trabajo son cruciales para el crecimiento y supervivencia de una entidad. Al analizar el impacto de las políticas de capital de trabajo, demostraremos las siguientes hipótesis. 1. Que el nivel de inversión en activos corrientes incide en la rentabilidad y el riesgo de iliquidez. A mayor inversión de activos corrientes, menor riesgo y menor rentabilidad. A menor inversión de activos corrientes, mayor riesgo y mayor rentabilidad. Los niveles de inversión en activos corrientes son menores en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. 2. Que la proporción del financiamiento corriente incide en la rentabilidad y el riesgo de iliquidez. A menor proporción de pasivos corrientes, menor riesgo y menor rentabilidad. A mayor proporción de pasivos corrientes, mayor riesgo y mayor rentabilidad. La proporción de financiamiento a corto plazo es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. 3. El riesgo de iliquidez o insolvencia técnica es la probabilidad que la entidad tenga dificultades financieras que le impidan pagar oportunamente sus deudas, que pierda su calidad crediticia y le impida obtener financiamiento adicional llevándola a la quiebra, o que las tasas de interés a corto plazo fluctúen. El riesgo de iliquidez se mide con la razón corriente o de solvencia. Activos corrientes entre pasivos corrientes. El riesgo de iliquidez es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. 4. La rentabilidad se mide a través del rendimiento sobre los activos. Utilidad neta entre activos o ROA. Return on Assets. Rentabilidad de la entidad en función de su inversión en activos. Y el rendimiento sobre el patrimonio. Utilidad neta entre patrimonio o ROE. Return on Equity. Rentabilidad económica de la entidad. La rentabilidad es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. 5. El capital de trabajo en un perfil agresivo es menor que en un moderado y que en un conservador. 6. Hay una relación directamente proporcional entre riesgo y rendimiento. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. 7. Existe una relación inversamente proporcional entre liquidez y rentabilidad. A mayor liquidez, menor rentabilidad. A menor liquidez, mayor rentabilidad. Se explicarán las políticas de capital de trabajo trasladando la información presentada en el caso ilustrativo de empresas ABC a una hoja de cálculo para analizar las variables rentabilidad versus riesgo de iliquidez en los perfiles agresivo, moderado y conservador, y posteriormente se verificarán las hipótesis planteadas para obtener las conclusiones de la aplicación de las políticas en cada uno de los 3 perfiles de inversión. Política número 1.
Niveles de inversión en activos corrientes. El nivel de inversión en activos corrientes puede ser bajo, medio o alto. El perfil agresivo prefiere un bajo nivel de inversión en activos corrientes. El riesgo de iliquidez es alto y en consecuencia la rentabilidad es alta. El perfil conservador prefiere un alto nivel de inversión en activos corrientes. El riesgo de iliquidez es bajo y en consecuencia la rentabilidad es baja. El perfil moderado asume una posición intermedia entre los perfiles agresivo y conservador. Prefiere un nivel de inversión en activos corrientes promedio. El riesgo de iliquidez es promedio y en consecuencia la rentabilidad es promedio. En la primera columna de la tabla colocaremos la información que corresponde al balance general, al estado de resultados y luego el cálculo de los índices que definen el riesgo de iliquidez, la rentabilidad y el capital de trabajo. En la segunda columna, información que corresponde al perfil agresivo. En la siguiente columna, el moderado y luego el conservador. Trasladamos los niveles de inversión en activos corrientes a la hoja de cálculo para cada uno de los tres perfiles, asumiendo la condición ceteris paribus para los datos restantes: activos fijos, pasivos corrientes, ventas proyectadas y la utilidad antes de intereses e impuestos. A partir de la hoja de cálculo con el análisis de rentabilidad y riesgo de empresas ABC, procedemos a la comprobación de la hipótesis 1, que dice: los niveles de inversión en activos corrientes son menores en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. En el caso de empresas ABC, concluimos que los niveles de inversión en activos corrientes son menores en un perfil agresivo con 60 millones que en un moderado con 80 millones y que en un conservador con 120 millones. Comprobación de la hipótesis 3. El riesgo de iliquidez es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. Existe una relación inversamente proporcional entre liquidez y riesgo. A mayor liquidez, menor riesgo y en consecuencia menor rentabilidad. A menor liquidez, mayor riesgo y en consecuencia mayor rentabilidad. En el caso de empresas ABC, concluimos que la razón de solvencia de 1.50 que corresponde al perfil agresivo es menor que la razón de solvencia de $2 del perfil moderado y menor que la razón de solvencia de $3 del perfil conservador. Por tanto, el riesgo de iliquidez es mayor en un perfil agresivo con una razón corriente baja de 1.50 que en un moderado con una razón corriente media de $2 y que en un conservador con una razón corriente alta de $3. Comprobación de hipótesis 4. La rentabilidad es mayor en un perfil agresivo que en un moderado y que en un conservador. Debido a que no tenemos la información requerida para el cálculo de la rentabilidad sobre los activos ROA y la rentabilidad sobre el patrimonio ROE, hemos utilizado un rendimiento sobre la inversión dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos entre los activos totales. En el caso de empresas ABC, concluimos que el rendimiento sobre la inversión es mayor en un perfil agresivo con 27.27% que en un perfil moderado con 23.08% y que en un perfil conservador con 17.65%. Comprobación de hipótesis 5. El capital de trabajo en un perfil agresivo es menor que en un moderado y que en un conservador. En el caso de empresas ABC, concluimos que el capital de trabajo en un perfil agresivo con 20 millones es menor que en un moderado con 40 millones y que en un conservador con 80 millones. Comprobación de hipótesis 6 y 7. Corolario sobre el análisis de rentabilidad y riesgo en la política de inversión en activos corrientes.
Hay una relación directamente proporcional entre riesgo y rendimiento. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. Existe una relación inversamente proporcional entre liquidez y las variables rentabilidad y riesgo. A mayor liquidez, menor riesgo y menor rentabilidad. A menor liquidez, mayor riesgo y mayor rentabilidad. Representación gráfica de la política de inversión en activos corrientes. Para analizar la disyuntiva entre rentabilidad y riesgo, para diferentes niveles de inversión de capital de trabajo, se emplea un gráfico ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano, colocando en las abscisas unidades de producción Q o ventas en dólares y en las ordenadas la inversión o nivel de activos corrientes en dólares. La relación entre activos corrientes y ventas o unidades de producción se representa gráficamente como una función curvilínea cóncava, porque en la posesión de activos corrientes se supone de la existencia de economías de escala, implicando que a mayores niveles de venta o producción se requerirán incrementos menos que proporcionales en activos corrientes. En la gráfica, cada curva representa una política de capital de trabajo, es decir, la relación entre la inversión en activos y las ventas o producción. Supondremos que la inversión en activos fijos de largo plazo se mantiene constante y representado en el origen de la gráfica. La política de inversión en activos corrientes se representa en un diagrama de caja con activos y pasivos. En color rojo puedes ver los activos corrientes en un perfil agresivo, en un rectángulo de menor proporción que el perfil moderado y que el perfil conservador. En pantalla puedes observar los activos corrientes de los últimos 5 años y la proyección de activos corrientes con perfil agresivo, perfil moderado y perfil conservador correspondientes al laboratorio farmacéutico L, los cuales han sido digitados en una sola hoja de cálculo. Para construir el gráfico de los niveles de inversión en activos corrientes, tomamos de la tabla de datos los activos corrientes históricos y los activos corrientes proyectados con los 3 perfiles de inversión. Ahora observa los activos corrientes de los últimos 5 años y la proyección de activos corrientes con perfil agresivo, moderado y conservador correspondientes al laboratorio farmacéutico B, los cuales han sido digitados en una sola hoja de cálculo. Para construir el gráfico de los niveles de inversión en activos corrientes, tomamos de la tabla de datos los activos corrientes históricos y los activos corrientes proyectados con los 3 perfiles de inversión. A continuación puedes observar los activos corrientes de los últimos 5 años y la proyección de activos corrientes con perfil agresivo, moderado y conservador correspondientes al laboratorio farmacéutico V, los cuales han sido digitados en una sola hoja de cálculo. Para construir el gráfico de los niveles de inversión en activos corrientes, tomamos de la tabla de datos los activos corrientes históricos y los activos corrientes proyectados con los 3 perfiles de inversión. Y como último ejemplo con estados financieros reales, puedes observar los activos corrientes de los últimos 5 años y la proyección de activos corrientes con perfil agresivo, moderado y conservador correspondientes al laboratorio farmacéutico S, los cuales han sido digitados en una hoja de cálculo. Para construir el gráfico de los niveles de inversión en activos corrientes, tomamos de la tabla de datos los activos corrientes históricos y los activos corrientes proyectados con los 3 perfiles de inversión.
Quédate en casa.